Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 y en esta oportunidad, como todos los lunes, se nos une el abogado de inmigración John de la Vega. Bienvenido. Bienvenido. John, quiero empezar con una actividad que has estado haciendo, ¿no? Que me parece importante y que le expliques un poco a la audiencia de qué se trata. Has estado en contacto con el senador Rick Scott, ¿no? En estos momentos estamos hablando con la oficina del senador Rick Scott para que nos den una reunión para poder entonces así abogar por los detenidos que se encuentran hoy en día en los centros de inmigración venezolanos. ¿Ha habido receptividad en esa propuesta? ¿Te han dado alguna fecha, alguna respuesta o todavía está? No fecha todavía, pero estamos tratando de recopilar la mayor cantidad de cartas que podamos. Me han llegado alrededor de 35 cartas de familiares y amistades de personas que están detenidas hoy en día en centros de inmigración. Y eso es lo que estamos tratando de recopilar toda esa información y hacer un escrito para pedirle al senador que por favor nos ayude, más allá de las fotos que nos podamos tomar con el senador, claro, o lo que hemos visto que hacen muchos de los políticos. Lo que queremos son acciones concretas y que, bueno, que nos digan qué puede hacer por la comunidad, que va a pesar mucho en el 2020 en las elecciones, claro está. Las personas que tengan algún familiar detenido que te quiera enviar una carta, ¿hacia dónde la pueden mandar? info@delavegalaw.com, sería entonces DELAVEGALAW, como leí en inglés. Como leí en inglés, ok. Entonces, info@delavegalaw.com, sí. Lo como leí en inglés. Lo que sí pido es que por favor me envíen el nombre completo del detenido, el nombre de ellos, claro está, un número de teléfono que lo podamos conseguir y dónde se encuentra detenido. Ahí lo tenemos en pantalla, el correo electrónico para las personas que estén interesadas, sobre todo porque esta es una labor bastante importante. Yo pienso que este tipo de iniciativas son las que se tienen que tomar y sobre todo para ayudar a estas personas. Ahora bien, yo he visto, y quizás es una percepción errada, que se han ido liberando algunas personas, ¿no? Por X, Y o Z, pero ¿realmente eso es el grueso o todavía siguen manejando la misma cifra que hay alrededor de 1000 personas venezolanos en centros de detención? ¿Qué información manejas tú en estos momentos? Por ejemplo, en Broward Transition Center, el BTC en Pompano Beach, ese es un ejemplo que te puedo dar porque voy allá semanalmente, frecuentemente. Sale uno, entran 3. Salen 2, entran 5. Entonces siempre esa constante, ese ciclo de personas entrando del aeropuerto o de la frontera y se mantienen los mismos números que hemos estado contando. De acuerdo a algunos clientes que tengo en BTC me dicen que siguen llegando venezolanos y que bueno, hoy en día los parol tienes que pagar una fianza de casi de $25,000. He visto de $20,000 a $25,000 que está cobrando hoy en día el Servicio de Inmigración para que las personas puedan salir de detención. Además de las cartas que te van a enviar a ti para esto que tú estás planeando, ¿no?, con el senador, ¿hay alguna otra manera en la que los ciudadanos, las personas interesadas, puedan presionar al senador y pues a los otros senadores y congresistas de los Estados Unidos para que se pongan a correr este asunto? Claro que sí. Lo positivo es que tenemos por lo menos en el estado de la Florida al senador Rick Scott y al senador Marco Rubio, que están muy pendientes de lo que está pasando con los venezolanos en Estados Unidos y también, claro, en Venezuela. Pero también necesitamos esos senadores que probablemente no estén tan envueltos en el tema. De otros estados. De otros estados. Y necesitamos los venezolanos que se encuentran hoy en día en los 50 estados de los Estados Unidos, que por favor llamen a su senador, les manden correo electrónico, se comuniquen con ellos y vayan a sus oficinas tammen, porque al final del día ellos nos representan a nosotros, ellos trabajan para nosotros. Claro, y que les exijan que, digamos, soluciones de qué aspecto, que ayuden a estos detenidos. Es decir, que yo soy un venezolano, ¿no?, y tengo un familiar, ¿cómo yo puedo ir a su oficina? ¿Qué le pido al señor, al senador? Lo principal, las condiciones del país en Venezuela hoy en día. Tenemos un régimen ilegítimo que controla el aeropuerto en Venezuela, ni siquiera podemos mandar a las personas de regreso. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos entonces tenerlos detenidos durante 18, 24 meses sin ni siquiera darles una oportunidad de por lo menos estar aquí bajo supervisión, en libertad y poder vivir una vida normal? ¿Para qué queremos una persona que esté 24 meses, que nunca ha cometido un crimen, que nunca ha estado en problemas, que la única penalidad fue haber pedido asilo en los Estados Unidos? De manera legal. De manera legal, que al final del día es parte de la ley. Eso se puede hacer en un Port of Entry, que sería un puerto de entrada de los Estados Unidos, sea el aeropuerto o sea la frontera. Exacto. Es decir, para esas personas que andan diciendo que acá estamos defendiendo criminales, que acá se están pidiendo, digamos, que no se cumplan las leyes, no. Por el contrario, acá se está pidiendo que se cumplan las leyes. Estas personas de manera legal entraron, pidieron asilo, fraudulento o no, tienen derecho a pedirlo y bueno, en ese proceso no hay necesidad de que estén en esas condiciones, que es lo que tú dices. Sencillamente que se les dé el debido proceso y que demuestren ellos si realmente el asilo se lo merecen o no. Es lo que se está pidiendo. Acá no se está pidiendo que se protejan criminales. Eso es otra cosa, y aclaro eso. La gente que tenga antecedentes penales
no estamos alzando la voz por ellos. De hecho, ellos se merecen eso y bueno. Y tampoco violadores de derechos humanos, tampoco, claro está. Bueno, eso por cierto, eso va en contra, ¿no?, de algunos que después de que hicieron desastres en Venezuela, vienen acá a pedir asilo. Eso es importante que lo sepan, ¿no?, que los violadores de derechos humanos no aplican para... Claro, y la mayoría no califican tampoco para el asilo. Hay otros tipos de protecciones que se la pueden dar a violadores de derechos humanos como personas que hayan estado como el DG5, como el SEBIN. Personas que, bueno, no califican para el asilo debido a todos los crímenes que han que cometieron en Venezuela. Sin embargo, hay convención contra la tortura, porque si regresan pueden ser torturados, etcétera, etcétera, pero el asilo probablemente no se lo den. Sí, porque además el asilo es la figura, digamos, más fuerte de eso, que te permite llegar a residente, y después a ciudadano, después de ser residente. Así mismo. Ahora bien, quiero hablar un poco de política. Fíjate que leí un tuit bastante llamativo, quiero saber tu opinión sobre eso. Vamos a colocarlo en pantalla, sobre es un ancla de Univisión, en donde básicamente está defendiendo eso que tú y yo tanto hemos criticado en lo que se ha convertido el Partido Demócrata, ¿no? Eso es lo que el señor está haciendo, digamos, justificando o culpando más bien a los votantes del estado de la Florida específicamente sobre el por qué no apoyamos a candidatos como Bernie Sanders, como Elizabeth Warren. Sin embargo, este creo que es específicamente, bueno, no lo tienen disponible. El tuit básicamente lo que decía era... Fíjate, había una persona, Ana Navarro, ¿sabes quién es? Ella es republicana, pero crítica de Trump. Yo no sé en dónde es republicana. No sé, porque de verdad que en los años que él he estado siguiendo sus pensamientos y lo que ella siempre dice, no me parece que tenga ideas conservadoras o ideas que sean de derecha. Es una persona que siempre aparece en CNN, aparece también en MSNBC y siempre aparece diciendo unas cosas que no van con la línea. De hecho, ella fue de las que dijo que Maduro no era socialista, o sea, que el socialismo es otra cosa. Imagínate tú, hasta defendiendo la ideología. Utopía, sí, y se hacía más republicana, ¿no? Sin embargo, bueno, ella lo que le pedía a los demócratas, fíjate, pidiéndole a los demócratas que pensaran a la hora de votar en las primarias en estados como el estado de la Florida. Y una de las cosas que ella decía es que si bien Bernie Sanders puede ganar estados como Nueva York o California, obviamente si es el candidato, cualquiera que sea el candidato demócrata va a ganar esos dos estados. En el estado de la Florida es imposible que gane, bueno, por todas las víctimas de regímenes que Bernie Sanders ha defendido. Y este señor, que se llama Enrique Acevedo, es ancla de Univisión y también es corresponsal de 60 Minutos, 60 Minutes, ¿no? Le citó el tuit y básicamente lo que decía era que quizás el problema no eran las ideas de Bernie Sanders, sino la gente de la Florida. ¿A ti eso no te parece una burla a todas las víctimas? Porque vamos a estar claros, el venezolano que se vino acá lo dejó todo en Venezuela. El balsero cubano que arriesgó su vida para llegar acá por algo fue. Y el nicaragüense que también huyó de ese régimen de Daniel Ortega para venir acá, porque lo hizo. Dudo mucho que haya sido por gusto, ¿no? Entonces, ¿qué te parecen ese tipo de declaraciones? Culpar a la gente de Florida de no querer ideas como las que destruyeron sus países. Él es mexicano, ¿verdad? Creo que es mexicano. Sí. Ojalá que no tenga que pasar por lo que nosotros hemos pasado, ¿no? Bueno, que por ahí va el camino, ¿no? Pero yo sí... O sea, Bernie Sanders no creo que tenga una oportunidad en la Florida basado en todo lo que las personas, por lo menos del sur de la Florida, lo que hemos sufrido. ¿Pero te parece que nosotros estamos siendo exagerados al rechazar ese tipo de postura? Como él dice, que la culpa es nuestra, o la culpa es de él por defender eso. O sea, la culpa de él es al final del día. Nosotros lo que vamos a estar es en contra de cualquier tipo de idea socialista, cualquier cosa que nos recuerde a la razón del por qué nos fuimos de Venezuela, nos fuimos de Cuba, nos fueron de países de Nicaragua hoy en día. Exacto. Entonces yo creo que es una ridiculez lo que él dijo, no tiene ningún tipo de vergüenza de decir ese tipo de cosas y que venga aquí al sur de la Florida, que venga a Miami y le diga a un cubano en el Versalles o un venezolano en el Arepazo, se lo diga a Colina, que se lo diga a Colina por lo menos, que le invite aquí a Colina, que le diga ese tipo de cosas para ver qué le responderían. Y yo me pregunto si, por ejemplo, si Bernie Sanders en vez de andar defendiendo esos regímenes, que esto fue una pregunta que no hice yo, la hizo Germania Rodríguez, ¿no? Que si él en vez de andar defendiendo a estos regímenes estuviese defendiendo, por ejemplo, los carteles mexicanos, ¿tú crees que él cambiaría de opinión, cierto? Ahí sí. Claro, cuando no te ha tocado a casa, no te ha tocado a ti una experiencia de esa personal, probablemente no lo veas de esa manera. Que de hecho hay gente, el mismo Bernie Sanders incluso, trata de decir como que, de deslindarse de esa ideología, ¿no? Y decir que su socialismo se parece más al de Dinamarca, sí, claro, al de Suecia, al de Finlandia, eso es lo que él siempre dice. Sin embargo, hay unas declaraciones que él dio en el año 2011, no sé si tú la sabías, que el sueño americano es más fácil de realizar, esto fue en el 2011, en países como Venezuela, Ecuador y Argentina, que en los mismos Estados Unidos, y llamó a Estados Unidos una república bananera, ¿no? En ese momento estaba gobernando en Venezuela Hugo Chávez, Cristina Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador. Sumado a eso, bueno, todo lo que sabemos es que él fue a la Unión Soviética en su luna de miel y todas las declaraciones que dio allá. ¿Cómo tú crees que Bernie Sanders pueda quitarse esa etiqueta de socialista después de haber tenido esas declaraciones
en todo su historial, porque son recientes como son desde hace 30 años. Es que yo creo que ya se quitaron las caretas aquí en la política estadounidense y el peligro y el miedo que tengo es que ya estamos normalizando el tema del socialismo, como lo vimos, ganó en las primarias esas que ocurrieron la semana pasada, y ya llegó a nuestras casas y llegó también a la juventud. La juventud hoy en día está en un 42% apoyando socialismo en Estados Unidos, y yo creo que ellos están ahorita manejando un proyecto a largo plazo. Sí. No creo que Bernie Sanders le pueda ganar al presidente Trump. Sin embargo, tenemos a Ocasio-Cortez, tenemos a otras congresistas hoy en día, figuras políticas del Partido Demócrata que probablemente dentro de 10, 15 años sean ya los líderes y que ganen el día de mañana la presidencia. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo podemos combatir eso? Porque fíjate algo, en mi caso, que yo estudio economía, ¿no? Y en una universidad de acá de la Florida que no es tan, que quizás no llega a los niveles de zurdaje como llegan otras en estos momentos, ¿no? Y también hablé con una muchacha que estudia ciencias políticas en esa misma universidad, y el sentido es más o menos lo mismo en el caso de los profesores. Por ejemplo, en mi caso, yo sí he tenido un profesor que no es keynesiano, es mucho. El resto son de esa corriente keynesiana. Y en el caso de ella, que estudia ciencias políticas, me habló de, por ejemplo, un profesor, ¿no?, que le supo decir que Latinoamérica estaba como estaba por el tema del neoliberalismo. Ya tú sabes que cuando te utilizan ese término, ya sabes por dónde viene lo que ellos defienden, ¿no? ¿Cómo, si ellos han infiltrado en las universidades a ese punto, podemos nosotros contrarrestar eso? Yo también tuve ese problema en la escuela de leyes. La mayoría de mis profesores, y te puedes imaginar, el tema de leyes, ellos lo interpretaban mucho a su conveniencia. A su conveniencia, al lado que no es en la Constitución, sino al lado como ellos pensaban interpretarlo en ese momento. Y lamentablemente la estructura ya se ha creado para que la izquierda gane posición. Como te dije, no creo que sean estas elecciones, pero yo creo que el presidente Trump va a ser uno de los últimos presidentes aquí que va a ser, digamos, un poco más conservador que el resto. Yo creo que ya vienen las ideas más progresivas a futuro y tenemos que, bueno, prepararnos, y me imagino que todo llega a la casa si tienes hijos, poder hablarle acerca de los valores y explicar todo lo que te ocurrió en tu país de origen para que ellos entonces no sigan ese tipo de ideas. De ideología. De hecho, a mí me recuerdas una frase de un amigo mío que se llama Oliver Pérez, ¿no?, que lo entrevistamos acá en una ocasión, que dice: háblale a tus hijos de políticas antes de que la izquierda lo haga por ti. No sé. Entonces, bueno, de una u otra manera lo que me está diciendo es que una manera de contrarrestarlo es precisamente haciendo el activismo desde lo más chiquito. Incluso si tú eres padre, bueno, háblale a tus hijos de eso, recházale esas ideas y que entienda que el individuo y que él sobre sus propios pies es que tiene que decidir el destino de su vida, no un político. Y la maquinaria hoy en día de izquierda en la televisión, en la radio, en las redes sociales, es impresionante. Así que bueno, todo llega al hogar, me imagino, por lo menos con mi hijo yo trato de inculcarle esos valores que me enseñaron a mí desde pequeño y que, bueno, son los que nosotros tratamos de explicarle a nuestros hijos para que el día de mañana no caigan, no vivan en algo como en Venezuela la que tenemos hoy en día. Así es. ¿Tú sigues creyendo que Joe Biden va a ser el candidato demócrata? Todavía. Yo creo que esta semana tenemos otra, no, la semana que viene tenemos otra primaria. El Super Tuesday, ¿no? Yo todavía pienso que Joe Biden puede ganar ese martes. Si no gana ese martes, yo creo que tiene que retirarse en ese momento. Bueno, que de hecho hicimos una apuesta, me vas a dar una comida porque... Y a los Estados Unidos le conviene, aunque no sea mi candidato, le conviene a los demócratas le conviene que Joe Biden, y a los Estados Unidos también, porque no quieres tener un socialista como Bernie Sanders. No, yo sí quiero un socialista como Bernie Sanders como candidato, para que pierda. Claro, pero el problema es que empieza a ser llamativo y le está dando mucho espacio en las redes sociales, en la televisión, en la radio, que las personas, aunque tú no lo creas, va a afectar por lo menos a cierto grupo. A decir, bueno, pero me gusta cómo él habla, me gustan las ideas que tiene. Claro. Y por ahí se empiezan a entrar por esa línea. Entiendo, para evitar, digamos, que el mismo Partido Demócrata sea el muro de contención de ese radicalismo. Así mismo. Tú estás diciendo. Dudo mucho que lo sea. Yo pienso que más bien mientras más el tiempo avance, como han venido haciendo ellos, más radicales todavía. Más radicales se van a poner. Y para finalizar, te quería hablar sobre unas noticias que tocamos en el primer segmento. Y sobre todo porque se sigue insistiendo. Por ejemplo, Juan Guaidó hoy manda una carta a los militares pidiéndoles otra vez que se pongan del lado, como que ignorando lo que sucedió el 23 de febrero del año pasado y el 30 de abril, que pidió eso mismo y nunca se voltearon. Y entonces, bueno, uno por lógica diría, ya esta gente no debe seguir insistiendo en esto, pero bueno, siguen insistiendo. Y entre las cosas que hemos visto es que, por ejemplo, una denuncia que hizo una periodista muy reconocida llamada Maybor Petit, es que abiertamente grupos guerrilleros como el ELN están controlando la frontera para cuestiones de contrabando, ¿no? Claro. ¿Te parece que tiene sentido seguir insistiendo en esas vías? Bueno, de pedirle apoyo a gente que evidentemente forma parte del sistema. Pero yo creo que después de la gira internacional habrá tenido cierta idea y se habrá enterado que probablemente no haya ningún tipo de intervención a futuro, especialmente Estados Unidos, que también está apoyando de cierta manera unas elecciones libres en Venezuela. Entonces
Entonces yo creo que lamentablemente hoy en día le queda o el pueblo, poder luchar con el pueblo y tratar de sacar a Maduro de esa manera, o seguir intentando con las Fuerzas Armadas. Sabes que eso no va a funcionar. Que eso no va a funcionar. Pero ¿qué otra cosa puede hacer en este momento? A eso esa sería la recomendación. Por ejemplo, ok. Si tú estuvieras en una posición. Ok, yo me hubiese reunido con el capitán Nieto, que por ejemplo es el que está manejando ahorita el censo que hizo el teniente Colina con el tema de los militares afuera, y con ellos tratar de armar una estructura militar de gente que está dispuesta a volver a Venezuela, ¿no? A enfrentarse a esta gente con la fuerza, con las armas, y con esa estructura es que tú pides el apoyo, porque lo que pasa es que la gente está creyendo, ¿no?, que una intervención es, bueno, hazme todo el trabajo, que esa es la parte que además lo hace más complicado, pero si tú le muestras una estructura de no sé cuánto, 8.000, 10.000 oficiales entre policías y militares que están afuera, y que quizás ellos puedan ser los que den el primer paso para enfrentarse a los esbirros del régimen con las armas, después ellos pudieran pedir tanto el apoyo de la ciudadanía, porque están viendo que es algo real, como el apoyo de otros países. ¿No te parece que eso sería más lógico que seguir insistiendo con los criminales que están ahorita en Venezuela? Yo creo que sería primero la sociedad civil que tiene que estar en las calles para tener cualquier tipo... por la desconfianza. Por eso te digo, si ahora ni siquiera están llenando una cuadra, ese es el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Bueno, yo pienso que primero mostrar la fuerza y después que la sociedad se une. Mostrar la fuerza. El problema es habría que ver la logística que lleva a poder tener unas fuerzas armadas afuera que puedan entrar. Claro. Sumamente complicado. Habría que ver si recursos han manejado, John. Claro, recursos. El problema es que el nivel de contrainteligencia que puede tener el régimen también, porque tampoco son... Sí, ellos también juegan. Y créeme que pueden bastante infiltrados, como lo han hecho en la política, como lo pueden hacer en la parte militar. Claro. Es un poco más complicado, pero también sería una opción que podrían ver. No veo ningún tipo de problema. Por lo menos palparle y ver si funciona o no. Sí, por lo menos tratar. Claro. Que al final es lo importante. Ya esto se trató y se demostró el fracaso. Las elecciones se trataron y ya se demostró el fracaso. Se trataron los diálogos y ya se demostró el fracaso. Esto que yo te estoy diciendo no se ha tratado. Y bueno, yo pienso que eso es lo que hay que buscar, alternativas reales para realmente salir de este régimen. Claro. Muchas gracias, John, por haber venido acá. Como siempre, placer. Nos vemos entonces el día de mañana con más de Contrapoder 3.0, el programa de la derecha aquí en Factores de Poder, el canal de la información. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.